Esperando que cada uno de ustedes y sus cercanos se encuentre bien, iniciaré nuestra sexta clase que he titulado Acercamiento Sensible 3, el arte de hacer cartografías. En nuestra última clase titulada Acercamiento Sensible 2, la necesidad de un nuevo interventor, reflexionamos sobre la necesidad de recuperar una antigua consigna guevarista, aquella que apela a la formación de un nuevo hombre. Habría que agregar, aunque no nos detendremos en este asunto, que un acontecimiento tal solo sería posible si el hombre deviene mujer. O, para decirlo muy rápidamente y en consonancia con lo que veremos hoy, ese devenir otro del hombre solo es posible si somos capaces de construir el mapa de nuestras determinaciones biológicas, sociales, políticas y epistemológicas. En consecuencia, un devenir otra del otro requiere no solo una deconstrucción de lo establecido, del carácter heterocentrado de nuestra existencia, sino que requiere un nuevo modo de cartografiar nuestro paso por el mundo. Es por esta razón que en este video volveré sobre algunos elementos que hemos revisado en nuestras sesiones anteriores, pues tales elementos nos serían útiles para trazar interrupciones respecto del modo en que habitamos el mundo. Y con ello, espero podamos conjuntamente impulsar transformaciones epistemológicas en los modos de abordar la naturaleza de la intervención social comunitaria. Consideramos que ambas tareas, trazar interrupciones, e impulsar transformaciones epistemológicas, implican plegar el arte de hacer cartografía sobre la ciencia que analiza e interpreta un territorio o el mundo. El carácter teórico de la práctica, como hemos insistido, es decir, el acto de intervenir, implica siempre el carácter práctico de la teoría. Hacer pensando y pensar haciendo no son, en tal sentido, dos caras separadas de una misma moneda, sino que constituyen el espacio mismo, el espacio mismo de conexión que junta ambas partes. Nos hemos referido a esto en innumerables oportunidades en nuestras sesiones anteriores, esta necesidad de plegar, digamos, la teoría sobre la práctica, en tanto la práctica se plega sobre la teoría. Ahora bien, la moneda existe y no la fabricamos nosotros, por tanto, el dilema recurrente sigue siendo para nosotros cómo producir este espacio de juntura, cómo, cuándo y dónde impulsar transformaciones epistemológicas, cómo, cuándo y dónde plegar una interrupción con una transformación. Sin duda, el mayor inconveniente está dado por la imposibilidad de responder universalmente a estas preguntas. Por tanto, no me queda más que ensayar una respuesta abstracta en relación a lo que ha sido la historia del mapa y su relación con la historia de la filosofía. En consecuencia, dividiré esta sesión en tres momentos. El primero lo he titulado Dibujar, escribir el mapa, la historia de una tradición. El segundo apartado lo he titulado La neutralización cartográfica del espacio y de lo político. Y por último, un apartado titulado Análisis experimental, criticar la cartografía sin arte. Veamos el primer punto, dibujar, escribir el mapa, la historia de una tradición. La historia del mapa es tan extensa como la historia de la filosofía. Es más, podría decirse que ambos territorios tienen la misma data. Esto sin duda debería ser justificado mediante la realización de un exhaustivo estudio arqueológico y genealógico, pero ello implicaría un curso de dedicación exclusiva a este tema. No obstante, vamos a considerar como verídico un conjunto de enunciados que consideran al espacio como una dimensión tanto interna como externa del pensamiento y la subjetividad. En otras palabras, la dimensión espacial ha sido históricamente escindida en dos dimensiones,
¿no? Una dimensión íntima y esencial a partir de la cual se proyecta un modo de apropiación del afuera que lo clasifica y organiza e inversamente desde una objetivación de las cosas, es decir, una manifestación material y superficial de elementos que pueblan el mundo, ¿no? Son las dos dimensiones, es decir, idea, materia. Como ya saben, este tipo de binarismo responde sin lugar a dudas a los anhelos del platonismo y supone, como hemos visto antes, una jerarquización entre ambas posiciones. Sabemos que esta jerarquía ha implicado históricamente un privilegio de lo ideal sobre lo material y este privilegio se expresa también en la historia de la construcción de mapas. Si nosotros consideramos este problema en términos históricos, tendríamos que decir que desde la antigüedad, es decir, desde la Grecia antigua, los filósofos estuvieron interesados siempre en saber cómo los sujetos perciben la realidad, cómo llegan a determinados conocimientos y cómo los sentidos nos proporcionan información real o ficticia sobre esta. Platón, en tal sentido, dividía el mundo en sensible e inteligible. Aristóteles, a diferencia de Platón, asumía la existencia de un solo mundo real, pero entendía que el proceso intelectivo implicaba separar la materia de la forma y convertir, ¿no?, los objetos sensibles en imágenes sensibles y luego convertir estas imágenes sensibles mediante un proceso de abstracción en conceptos universales. En consecuencia, la diferencia entre conocimiento sensible y conocimiento suprasensible implica una suerte de deslocalización y desfiguración del mundo. O, para decirlo de otro modo, el conocimiento suprasensible adquiere toda su vitalidad gracias al establecimiento de representaciones. Y un mapa es precisamente una representación gráfica del mundo, de un territorio, de un emplazamiento o de una teoría en su conjunto. Es más, las primeras representaciones gráficas de los territorios fueron históricamente considerados más bien como retratos sagrados. Es decir, el mundo que se dibujaba en ellos no era el entorno físico, no era el medio ambiente y por lo tanto no tenía relación con la superficie terrestre, con los accidentes geográficos, sino era más bien la ilustración de eventos de origen divino acumulados en un documento, ¿no? Es decir, era un archivo, ¿no?, mitológico o sobre los aspectos mitológicos de la historia. Estos retratos sagrados eran más bien un tipo de esquema conceptual que funcionaba como un compendio de conocimientos sobre la forma, la composición del mundo y su historia sagrada, ¿no? Es decir, sobre el origen mitológico que se le asignaba a la naturaleza y a las cosas que forman parte de ella. En términos prácticos, estos mapas no tenían una utilidad georreferencial, no estaban diseñados para orientar a los viajeros ni para estimar distancia, aunque sí tenían un objetivo que era bastante claro. Servían para poner de manifiesto una geometría invisible que se superponía al mundo físico. Permitían, por tanto, ordenar y darle un significado al mundo a través de descripciones verbales y datos geográficos sin ningún tipo de correlato visual. Los mapas funcionaban en consecuencia como un custodio o guardián de la memoria. Los filósofos presocráticos intentan romper, ¿no?, con el carácter mitológico de estos mapas sagrados y lo hacen en un punto, puesto que todos ellos eran cosmógrafos, ¿no? Es decir, buscaban descifrar los secretos del cosmos y a partir de este develamiento revelar los secretos de la vida política. Entonces, por lo tanto, los presocráticos, más que buscar una explicación mítica, ¿no?, sobre el origen del mundo, buscan una explicación, ¿no?, respecto de la estructura interna de la naturaleza y a partir de la relación entre los distintos elementos comienzan a desplegar una explicación sobre el mundo y sobre las relaciones entre personas, entre sujetos.
Ahora bien, a mí lo que me interesa destacar es que desde los inicios del pensamiento ha existido una necesidad primordial por elaborar representaciones del espacio. El espacio, la espacialidad son objetos de conocimiento, pues nos permiten dar cuenta de una naturaleza compleja e interconectada. En definitiva, si tenemos que sintetizar en dos corrientes los modos de entender el mapa, tendríamos que señalar que han existido históricamente dos tradiciones geográficas. Por una parte, una geografía que responde a una visión metafísica del mundo y por otra, una geografía que busca extraer del mundo una imagen exacta y positiva que se pueda reproducir como un calco. Entonces, de un lado tenemos el mapa mundi en tanto forma, figura, pintura, creada por artistas iluminadores, y del otro tenemos geógrafos y cartógrafos que construyen representaciones del mundo a través de cartas de navegación, mapas locales, regionales y mapas celestes. Habría que destacar que entre las primeras cartas de navegación que se crearon estuvieron lo que se llamó los portulanos. En ambos casos, los creadores de mapas, fueran ellos metafísicos o científicos, se hallaban íntimamente relacionados a la pintura. Por esta razón, habría que destacar, ¿no?, que los mapas no solo han tenido una función didáctica y simbólica en la historia, sino también una función estética y política. Hacer aparecer el mundo traspasando los límites de la experiencia corporal inmediata puede considerarse en tal sentido una función estética y política de la cartografía. Es más aún, la creación de mapas, el acto mismo de dibujar la forma del mundo, implica un acto intelectual a partir del cual se crean imágenes, que retratan la supuesta belleza y perfección del mundo. Pero, como todo dibujo, supone e implica que los trazos han sido realizados desde una perspectiva determinada por un ojo que no lo ve todo, que no puede verlo todo. No obstante, en la medida que la historia no se detiene y con ella no se detienen los procesos políticos, sociales, económicos y culturales, como decía Allende, ese mundo que ha sido plasmado en una representación gráfica no deja de cambiar. Es por esta razón y otras que surge la necesidad, primero con los portulanos, de elaborar cuadernos de instrucciones donde los navegantes, no, principalmente los navegantes, registraban sus destinos y estimaban la distancia entre un puerto y otro. Ahora, esta estimación no era matemática, sino que era un cálculo más bien intuitivo y que tenía que ver o implicaba, digamos, establecer hitos, ¿no?, entre un puerto y otro. Este tipo de registro les permitía, y aquí está la función política y comercial que comienza a surgir, ¿no?, con la elaboración de mapas, les permitía recopilar e inscribir, ¿no?, otros fenómenos como las rivalidades por el dominio de las rutas y del comercio. Las descripciones de los portulanos del espacio se limitaban a retrasar los límites costeros, con algunos detalles de las zonas interiores, eh, concentrando sus esfuerzos en localizar las montañas, los ríos o cualquier otra cosa que sirviera de referencia para otros navegantes. Con el paso del tiempo, estos bosquejos comenzaron a complejizarse, ¿no? Eh, y se complejizó la composición de estos mapas agregando colores para diferenciar corrientes marinas, dirección de los vientos y asimismo los artistas comenzaron a dibujar banderas y efigies de reyes para indicar el emplazamiento de las ciudades, ¿no?, y poder diferenciar una ciudad de otra. Es importante señalar que en este momento, digamos, en que se comienza a complejizar el mapa, ya no nos encontramos en la Grecia antigua, sino en el siglo XV.
Sin embargo, antes de la invención de la brújula y el astrolabio, perdón, fue Ptolomeo en el siglo II a.C. quien abrió el camino de la exploración y el descubrimiento de nueva geografía. Pero fue recién en el siglo XV que sus ideas tuvieron una repercusión real, pues sus textos fueron rescatados de las bibliotecas y estudiados por los nuevos cartógrafos. Lo que encontraron los cartógrafos del siglo XV fueron en suma las cartas regionales ptolemaicas, las cuales incorporaron por vez primera una organización técnica de los territorios, ¿no? Esto es un sistema de localización de la información por medio de coordenadas como latitud y longitud. Esta referencia a la latitud y la longitud, junto con la invención de instrumentos de medición más precisos, que no solo permitían observar, sino también ayudaban a calcular movimientos, facilitaron una recuperación científica de la cartografía. Apoyada ahora esta última por ciencias como las matemáticas y la física, pero también por exigencias políticas emanadas desde la expansión colonial y capitalista, favorecieron el desarrollo de la cartografía como una ciencia estatal. Ya no importan los asuntos circunstanciales, los accidentes singulares, y comienza a imperar la idea de una ciencia rigurosa, ¿no? En este contexto, las cosmografías, en tanto colección de informes sobre territorios lejanos y por tanto exteriores a los límites que se habitan, comienzan a cobrar una importancia fundamental en el diseño de la expansión territorial. La extensión del mundo conocido no solo permite un impulso de la cartografía hacia afuera, sino que obliga a los estados-nación, tras la caída de la monarquía, a pensar y graficar su adentro, es decir, su propia geografía. En un punto se conjuga en este momento un interés por conocer tanto los dominios internos como externos. Sin embargo, como ha sido la tradición, estos dos dominios se mantienen separados, ¿no? Como dos campos diferentes. Es más, esto es algo que queda reforzado con la construcción de las fronteras territoriales. En suma, las nuevas disposiciones de la cartografía revelan una información catastral y los mapas se vuelven cada vez más realistas. En consecuencia, para dotar de rigor a estos registros, los estados paulatinamente van a recurrir a un conjunto de imágenes pictórico-cartográficas como los globos para legitimar socialmente sus dominios. Y van a apelar a cartografías de diversos niveles de perfeccionamiento técnico que inventariando sus recursos naturales, sociales y humanos, buscarán viabilizar el gobierno y la administración estatal. Con esto surge el nacimiento de las subdivisiones de la geografía, ¿no? Geografía política, física, etcétera, etcétera. Ahora bien, como deben saber, estos relevamientos construidos bajo la forma de catastro contribuían al objetivo de fijar gravámenes y tasas tributarias para el sostén burocrático y la necesidad de descubrir nuevos mercados de materias primas. El mundo capitalista de producción, circulación y distribución de mercancías consolidará la marcha de la cartografía, ¿no? El desarrollo de esta, solo que lo hará en beneficio del mercado y ya no solo del Estado-nación. Solo a modo de digresión, diré que el cartógrafo del Estado-nación hoy en día es, entre otros, el interventor social comunitario. Y dejo esto abierto para nuestra conversación de los días sábados. Ahora veamos o revisemos nuestro segundo punto, ¿no? La neutralización cartográfica del espacio y de lo político. En estrecha relación con el avance y dominio de las relaciones capitalistas de producción,
circulación y distribución de mercancías, esto es, de las cada vez más complejas exigencias del comercio y la política internacional del siglo XVII y XVIII, se inicia un proceso que producirá un estriaje de la Tierra. La formación de estrías o de alteraciones sobre una superficie para construir carreteras de intercambio comercial e ideológico dio paso a una nueva formación del mundo. Un mundo una vez más dividido en dos. No es necesario, creo yo, que diga nada respecto de esta división, ¿no? Pues es historia conocida. Lo que sí me interesa destacar es que la imposición de un modelo de organización y control estatal sobre el espacio permitió convertir el territorio y someterlo al imperio del logos, ¿no? Aquella vieja pretensión de controlar y dominar la naturaleza encuentra tanto en la gubernamentalidad como en el mercado una vía rápida para ejecutarse. Obviamente, la continuidad lineal del tiempo histórico implica que este dominio se genera primero en el Estado-Nación y luego con la implementación de mercados cada vez más extensos y variados, ¿no? Sin embargo, los territorios no son espacios desprovistos de significaciones. Es más, estas significaciones dependen de los modos en que son habitados los territorios. Por tanto, el control estatal se ejerce sobre las exigencias que allí residen y transitan. Perdón, sobre las existencias, no exigencias, las existencias que residen y transitan un determinado territorio. Este control se ejerce mediante procesos de diagramación y reticulación del espacio, fragmentándose así los territorios junto con asignarles criterios que permiten clasificarlos en términos sociales, económicos y culturales. Con este proceso propio de la moderna lógica del progreso, la geografía termina por desprenderse de su pasado mitológico. En consecuencia, los mapas a mediados del siglo XVIII ya no representan el relato de una historia sagrada y se convierten ahora en representaciones que observan el espacio como un dato de la naturaleza capaz este dato de transmitir información objetiva sobre el territorio y sobre su composición en distintos niveles. La mirada racional y cuantitativa del espacio reemplaza el carácter artístico de antaño, dando paso a ilustraciones sobrias y ajustadas a estrictas reglas de medición, ¿no? Es decir, el surgimiento de la escala. Es más, bueno, fue Thomas Hobbes quien, junto con justificar teóricamente la necesidad del Estado, estableció la relevancia de la distancia social, tan de moda en el contexto pandémico que nos toca vivir en estos momentos. Me permito, dicho esto, un pequeño paréntesis. Hobbes, frente a los deseos ilimitados de los hombres en su singularidad, establece un principio moderno de administración de los conflictos y convierte la política como un mecanismo que permite a cada individuo mantener una justa distancia respecto del otro para no matarse. Por tanto, la política deja de ser, como lo ha previsualizado Leo Strauss leyendo a Hobbes, una pregunta orientada al buen vivir, ¿no? O sea, la política deja de ser una pregunta orientada al buen vivir, es decir, deja de ser asunto de una episteme práctica, ¿no? En el sentido aristotélico, y pasa a ser una pregunta por cómo vivir a pesar del otro. Digo que deja de ser una episteme práctica, ¿no? Porque la política para Aristóteles era considerada como una epistemología práctica, en tanto lo que se busca es un saber que permite alcanzar la buena vida, ¿no? Y la felicidad. Y entre otras cosas, la ética y la política son disciplinas que ayudaban a responder a esta inquietud. Y la diferencia es que acá ya no se trata de alcanzar la buena vida, sino de
cómo vivir a pesar del otro, ¿no? A pesar de un otro que me molesta, me interrumpe, me limita, ¿no? O un otro con el que tengo que competir, ¿no? Porque deseamos exactamente lo mismo. En palabras del filósofo contemporáneo Luca Paltrinieri, esto se traduce en las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos evitar que algunos invadan los asuntos personales de otros? ¿Cómo hacer para que cada quien mantenga literalmente una buena y justa distancia social, aquella que le permita al otro salvar el primero de todos sus bienes, esto es, su propia vida? La respuesta de Hobbes es inventar una, un nuevo tipo de ser, ¿no? Un gigante mecánico que actúa como una persona y a quien se le delega la representación de toda la población que habita un territorio. Este gigante mecánico, como sabemos, es el Estado y su función es garantizar que las personas mantengan entre sí una buena y justa distancia para que cada quien pueda ocuparse de sus propios asuntos e intereses. Todo esto, sumado a un conjunto de detalles que estoy obviando por razones económicas, tiene por finalidad instituir y proteger la propiedad privada tal como John Locke lo establecerá después en su discusión, digamos, con Hobbes. Y a partir de este último punto, la propiedad privada, regreso al asunto que nos convoca, pues el Estado, con la ayuda de mapas y bajo los imperativos de una política económica, comienza a determinar lo que un territorio y su población significan, ¿no? Bajo una nueva configuración epistémica, el Estado recupera dos aspectos de la vida humana que ya habían sido considerados por los griegos, pero que ahora adquieren un nuevo significado. El cosmos y la polis deben ser estudiados conjuntamente y desde una perspectiva interesada, es decir, no desde una perspectiva del mero interés o de una episteme teórica, ¿no? Que no tiene ninguna finalidad ni ninguna búsqueda predeterminada. La elaboración de un conocimiento que considere al hombre y a la sociedad como un mismo y único objeto de estudio facilitará al Estado, desde un punto de vista político, crear una sociedad racionalmente ordenada desde un poder central. La soberanía del Estado se va a consolidar y permitirá, con la ayuda de la ciencia, reproducir el orden natural del cosmos en el orden racional de la polis. A partir de este proceso, se despoja al pueblo de sus significaciones trascendentales más propias o cercanas y se lo convierte en una población administrable, en un territorio igualmente administrable. Es decir, las acciones gubernamentales comienzan a regular el espacio tanto subjetivo como el objetivo. Actualmente, esta es una tarea que asume con más fuerza el marketing, la publicidad y el branding. Pero de eso no hablaré, no voy a hablar. La regulación de los territorios y el control de las poblaciones pasa, en efecto, por una representación científica del espacio que por medio del uso político de las técnicas de objetivación convierten a los mapas en instrumentos de poder hegemónico. El nivel de sofisticación tecnológico de este principio ha devenido en la actualidad incluso en control biométrico. Como ustedes han de suponer, el control biométrico implica una superposición de mapas que son leídos de forma simultánea. Primero se mapea el rostro en la profundidad de su estructura. Luego, esto permite geolocalizar a determinados individuos y así controlar sus movimientos sin que ello implique
¿no? Su confinamiento total. Es decir, permite la circulación de los individuos, pero siempre controlando quiénes están circulando, cómo lo hacen y dejando un registro de su manera de transitar por el mundo. La precisión física, ¿no?, de los nuevos mapas confirman un uso político, discúlpenme, confirman un uso político de la matemática de grados, de minutos, segundos, ángulos, latitudes, longitudes, etc. Inicialmente, todo este proceso implicó una estatización de la producción cartográfica, pero esto se ha desplazado, como ya he señalado, hasta el ámbito del mercado. Los saberes geodésicos y topográficos fueron utilizados y asociados inicialmente al desarrollo de cartografías fiscales, militares, judiciales, administrativas, hasta convertirse en producciones cartográficas de tipo económico en la actualidad. Sistematizar, inventariar, clasificar e interpretar científicamente datos a través de la construcción de mapas es, en el mundo contemporáneo, una práctica que no se limita a los territorios geográficos, pues los registros de información se han transformado supuestamente en herramientas neutras de recolección, inventario y clasificación de distintos territorios, desde el genoma humano hasta los algoritmos de las redes sociales están sometidos a esta lógica. La naturalización del Estado-Nación, especialmente en cuanto a representación nacional del espacio, ligada a límites territoriales estáticos, delimitados y franqueables solo con salvoconducto, se ha cristalizado desde hace tiempo y ahora se desliza sobre otros terrenos de la vida. Si antes solo se trataba del mapeo del país, ¿no?, y de la emergencia de una figura abstracta cuya finalidad era encarnar el cuerpo de la patria, ahora el modelo de organización y control estatal soberano se impone, institucionaliza y norma cada uno de los límites que dividen lo cotidiano en distintos tipos de territorio, razón por la cual la cartografía es utilizada como una herramienta o como un instrumento que permite representarnos la realidad. El problema, ya sea dentro o fuera de las redes, es que este tipo de cartografía científica reproduce una lógica del distanciamiento y del apartheid. Este tipo de cartografía favorece en suma la segregación que domestica el azar de las relaciones. Pasemos ahora a nuestro último punto de esta clase, digamos, de esta cápsula de video, ¿no? Análisis experimental, criticar la cartografía sin arte. La cartografía científica, en virtud de lo que hemos venido señalando, instala con fuerza un vínculo natural a partir del siglo XIX entre realidad y representación. Sin embargo, a partir de la década de los 80, el geógrafo Brian Hartley inicia un proceso de deconstrucción de esta lógica del mapa. El principal objeto de Hartley y de otros teóricos actuales como Santiago Gómez Castro, es desarticular los supuestos epistemológicos, sociales y políticos que por una parte garantizan la producción, reproducción, circulación de las imágenes del mundo que surgen desde las cartografías científicas y por otra desarticular la idea de que los mapas son productos neutrales, técnicos y transparentes política e ideológicamente. Tal y como lo hemos señalado antes, esta desarticulación apunta al método científico que hace del mapa una representación correcta y mimética de la realidad. Pero, tendríamos que agregar, se trata no solo de desmantelar el mapa, sino también el marco
o los bordes matemáticos y geométricos como soportes de su verdad. La aceptación del mapa como reflejo de la naturaleza implicó también la creencia en el progreso y por extensión en la posibilidad de que realmente se podrían producir representaciones de la realidad cada vez más precisas, ¿no? Ese es el marco que hay que desmantelar. Resultado de este modo de entender la cartografía fue el menosprecio de los mapas del pasado, ¿no? De las primeras culturas y de las culturas no occidentales. Esto se tradujo en el fondo en un exterminio de la otredad. Todo debe ser contenido en el mapa y aquello que no puede ser contenido por sus bordes representa, en consecuencia, un elemento foráneo y extremadamente peligroso para la seguridad, ¿no?, del Estado-Nación. Los excluidos de la sociedad occidental viven, se mueven y despliegan en este borde, que no cabe en la parte interna del mapa, pero que hace parte, digamos, del borde externo. En otras palabras, las estructuras sociales, los remanentes sociopolíticos de la sociedad quedan a menudo ocultos bajo el espacio abstracto e instrumental que ha sido el mapa. Por tanto, esos fragmentos territoriales fueron completamente ignorados en la literatura técnica de la cartografía. Las diferencias de clase, las diferencias de poder fueron maquinadas, construidas y legitimadas mediante signos cartográficos, haciendo de los mapas expresiones de poder que encarnan ideologías culturales y que mediante la creación e imposición de realidades espaciales han servido de herramienta de dominación social y territorial. De este modo, Hartley se aleja de los cánones tradicionales en torno al saber cartográfico que reproduce constantemente un conjunto de oposiciones binarias entre mapas ciertos y falsos o entre mapas precisos e imprecisos, objetivos y subjetivos, literales y simbólicos, o los basados en una noción de integridad científica opuesta a la distorsión ideológica. El logro de Hartley es mostrar que los mapas nunca han sido una simple mediación mimética entre una realidad espacial y unas técnicas de representación de la realidad, sino que en tanto modelos de la realidad constituyen prácticas políticas que tienen el poder de construir órdenes espaciales diferentes. La cuestión fundamental entonces es descubrir si en el fondo somos o no somos capaces de crear nuevas formas de mapear el espacio social. La pregunta que nos asalta si consideramos los elementos que hemos desarrollado en clases anteriores hasta ahora adquiere entonces la siguiente formulación. ¿Cómo producir un mapa, una cartografía, sin que ello adquiera, entonces, sin que ello implique la conquista de un espacio a otro, ¿no? ¿Cómo crear espacios en blanco donde la cartografía deje de ser el instrumento de la hegemonía y se convierta en un instrumento de resistencia? ¿Con qué elementos construir una cartografía de la resistencia? ¿Y cómo hacer legible estas cartografías para los que desean crear otro mundo de posibles y hacer ilegibles estas cartografías para quienes buscan perpetuar su dominio sobre las masas? Solo como una seña, ¿no?, como un guiño, incluso como una osadía respecto de lo que hemos venido trabajando en estas clases, diré que un primer paso necesario para esto sería promover no un equilibrio de fuerzas, sino una inversión de los lugares entre quien produce en terreno la espacialidad y aquel que la analiza, sistematiza y traduce en un mapa. En
en palabras que ya hemos utilizado en sesiones anteriores, lo primero es dejar vacante el rol de diseñador, programador, sistematizador o interventor, para que esa función sea asumida por los sujetos de la intervención, es decir, por aquellos que transitan y desterritorializan su territorio para reterritorializarlo de otro modo, eh, y configurando así nuevas realidades. En el fondo, se trata, ¿no?, nuevamente, no solo de crear nuevas formas de cartografiar, sino de crear conceptos para crear otro mundo. Bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. Nos vemos el sábado. Que estén muy bien.